Está con nosotros el doctor Pedrasoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen Hola, día. Alberto, chicos. ¿Cómo anda? ¿Cómo va acá? Doctor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar, fíjense, de un tema familiar para todos, pero nos vamos a meter un poquitito en la diabetes. Vamos a comenzar con estas plaquitas y fíjese usted, en Argentina el 8% de la población sufre de diabetes. El 10% de los diabéticos son juveniles. El buen cuidado de los pies puede reducir las probabilidades de amputación hasta en un 85%. Y miren este dato, más del 60% de las amputaciones son sufridas por diabéticos. Fíjense esta otra plaquita, que esta no es, es otra placa distinta, nos muestra la reacción ante el dolor y la neuropatía motora, deformidades. Esa falta de dolor, ese no dolor que sufre el diabético. Sí. Fíjate lo interesante de las estadísticas. Sí. Recién la Vaca me contó atrás de cámara un evento que sufrió en un viaje, o sea que cada vez nos vamos a tener que acostumbrar a estar frente a una persona, a alguien diabético, porque permanentemente la estadística en contra de todo lo que queremos los médicos sigue aumentando. Claro, porque el 8% de 40 millones son 3.200.000 personas. Claro, es mucha gente. Es muchísima gente. Acá hay es un casi diabético. Para que la gente tenga una idea de la población de Córdoba. Tal cual. Tal cual, esas son las estadísticas. Toda esa cantidad de diabéticos hay, entonces permanentemente nos vamos a estar enfrentando a una paciente, a un familiar, a un amigo, a alguien diabético. Y conlleva esto que la diabetes, como decía esa placa, es una enfermedad silenciosa que va produciendo alteraciones, así como produce alteraciones en los ojos, como produce alteraciones en la parte renal. A mí me toca hablar de la parte vascular, de las alteraciones que produce fundamentalmente en los miembros. Y en esa segunda placa, que probablemente vos la pusiste ahí como más apurado, donde había, y la imagen es impactante porque es un pie con una lesión penetrante, un clavo que está en el pie, ese diabético llega a la consulta, ahí la tenés, sin haberse dado cuenta. No sentía nada. No sentía nada, porque propio de lo que es el pie diabético, que tiene una neuropatía. ¿Qué es la neuropatía? Hay una alteración en el tiempo que se va produciendo silenciosamente, que va alterando la vaina, lo que recubre el nervio periférico, y va perdiendo ese nervio la capacidad de devolver el impulso sensorial. Entonces el paciente diabético en su pie no tiene sensibilidad. Al no tener sensibilidad es propenso a tener este tipo de lesiones. Y mira lo grave que es. Bueno, hay cardiopatía que pasan inadvertidas por el paciente, es culpa de la diabetes. Exactamente lo mismo, no tiene dolor. Al tener un ángoro, un infarto, una angina de pecho, en el diabético es indolor, es una angina que es indolor, entonces el paciente ya llega infartado sin la posibilidad de revascularizar ese paciente. Pero en el caso de las amputaciones, yo veía recién ahí que el 60% son producidas por la diabetes. Eso hay que tener en cuenta el grupo etario. Si bien está puesto en la placa, por supuesto, si tenemos un grupo etario más joven, las amputaciones son más traumáticas por otra causa, pero en grupos etarios de más de 50 años, con pacientes con varias patologías, la causa número 1 de amputaciones de miembros inferiores es la diabetes. ¿Pero por qué la diabetes? Por la alteración, así como hay una neuropatía, yo justo estaba por decirte, como ese paciente se lesiona el pie, además de no sentir lo que se lastimó, ese pie no tiene la capacidad regenerativa por sí solo. ¿Por qué? Porque además de la neuropatía existe lo que se llama una microangiopatía diabética. Hay una alteración en la parte vascular. A nivel de las microarteriales y las microvénulas, entonces hay una hipoxia distal. Ese paciente diabético a nivel muy distal en sus tejidos tiene una disminución de su oxígeno, de sus nutrientes, entonces ante pequeñas lesiones que para un paciente normal, para una persona normal, como una uñita encarnada, como haber pisado descalzo y haberse lastimado, agrietarse un poquito el talón, pasan absolutamente inadvertidas y no le damos importancia y nos curamos solos o con maniobras caseras. Para el paciente diabético puede ser el gatillo desencadenante de la tormenta que va a venir. Ahora, en su especialidad, doctor, ¿la diabetes produce varices? La diabetes no es que produzca varices per se, sino que acompaña la enfermedad, porque más del 30% de los pacientes diabéticos también son pacientes varicosos.
Y si yo en otros programas te dije que las varices también producen lesiones dérmicas, lesiones ulcerosas, lesiones en los miembros y además le sumamos la diabetes, es como que vamos sumando patología, vamos teniendo cada vez un paciente más complicado, un paciente más difícil, un paciente con mayores posibilidades de lesionarse y perder su miembro. No solamente por la pérdida del miembro, sino pacientes ulcerosos, pacientes que tienen lesiones dérmicas, lesiones ulcerosas crónicas que arrastran durante años y años y años, y eso le va sacando calidad de vida a la persona, por supuesto. ¿Influye el tiempo, el calor, el frío, las estaciones? Claro, claro que influye. Eso también está muy estudiado porque el paciente diabético, siguiendo el tópico, transpira más su pie, entonces son mayores las posibilidades de lesiones en el verano. Además, ¿por qué? Porque el tipo de calzado que usa la persona en el verano es un calzado más abierto, entonces es más probable que ese paciente se lesione su pie. En cambio, en el invierno estamos todos como más cubiertos, más protegidos, con una media, entonces las lesiones por traumas penetrantes como esa placa que estamos viendo siempre son mayores en las épocas de verano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un paciente que tiene la enfermedad varicosa para cuidarse de todas estas cosas? Primero que nada, el paciente diabético tiene que tener su diabetólogo y tener un control diabetológico, pero muy de cerca, permanente. Cuerpo a cuerpo, que le decimos permanente. El control diabetológico siempre es muy artesanal, es propio de cada paciente, por eso no es que voy hoy al médico y recién vuelvo dentro de 1 año y medio, ¿no? Y después, al especialista vascular, que tenga las posibilidades y que él quiera aprender cómo cuidarse. Esto es, yo tengo que aprender y quiero aprender cómo cuidarme. Yo como médico les voy a dar los tips para decir cómo debo cortarme las uñas, cómo debo cuidarme, qué tipo de calzado debo utilizar, ante qué lesiones y qué tipo de alteraciones tengo que concurrir al médico, cuáles... A veces la piel se pone un poquito roja y sale un eczema y yo no le doy importancia, por supuesto, no le doy importancia, pero si yo soy un paciente que tiene otra patología, ya sí le tengo que aprender a prestarle atención. Aprender a prestarle atención, como lo he dicho en otros programas, quererme yo mismo. Yo quiero estar bien, entonces no dejar pasar el tiempo, porque no se cronifiquen los estadios de enfermedad, no cronificarlos, ir a la consulta. Hoy tenemos acceso a la medicina y a la salud a la vuelta de la casa, entonces es como decir, ¿por qué llegamos tarde? Ahora, un paciente que es diabético y tiene varices, ¿puede tratarse de igual manera? Es la decir, la tecnología, digamos, ¿se le puede aplicar? Es la indicación. Hoy tenemos todas las técnicas mínimamente invasivas, esto que es la escleroterapia FOAM, que es la indicación. Justamente hace años, cuando no era tan popular y tan masificada, esa técnica estaba reservada para pacientes que no podían operarse, para pacientes que no podían ser sometidos a otro tipo de técnicas quirúrgicas para solucionar su cuadro varicoso. Se le indicaba este tipo de técnica. Hoy, por supuesto que además de toda la población que tiene varices se le puede realizar el tratamiento, el paciente diabético es la indicación. Es decir, paciente que tengo que tratar a tiempo para solucionar su problema varicoso, para ir acompañando con su patología varicosa, su enfermedad diabética también. Bueno, gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable, muy gentil.